Bueno, Mateo, Diana, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá, por acompañarnos en el mes de julio. Para nosotros ha sido todo un honor pasar este tiempo con ustedes, movernos con ustedes, ha sido una experiencia muy, muy grata. Entonces, pues quisiéramos hacerles algunas preguntas para entender de fondo de qué se trató este taller. Entonces, pues me gustaría preguntarle a Diana, ¿cuál fue el objetivo en esta investigación? Pero una pregunta difícil. El objetivo al que llegamos conjuntamente con Mateo, y que fue como una de nuestras primeras diálogos, era como lo que nos interesaba detonar o propiciar en el espacio de taller, independientemente del cómo, como el qué nos interesaba. Y en ese acuerdo llegamos que nos interesaba estimular, que nos interesaba propiciar como unas experiencias a través del movimiento, que fueran guiadas por el tiempo, por lo sonoro, como por toda la investigación de Mateo, pero que para ambos era muy importante generar unos espacios de experiencia corporal, ¿no? Como que las sesiones estuvieran llenas de unos detonantes, de un habitar el movimiento, más, más que de un movimiento estructurado o más, aunque pareciera, pero no. Nos interesaba sobre todo como la sensación, el campo de las sensaciones del movimiento, como afectar el movimiento y la danza sensiblemente. Y ese fue como nuestro punto de partida y creo que fue muy acertado esa primera charla porque eso nos permitía luego como proponer cosas que apuntaran hacia ese espacio que queríamos consolidar en la clase. Ok, Diana, muchas gracias. ¿Y, cómo se pensaba en las clases? ¿De dónde salían todas estas ideas y estos ejercicios? Mateo, ¿cómo era esa preparación de las clases? Y además, en las clases, ¿cómo daban cuenta o por qué se pensaba en esta relación que hay entre la danza y el tiempo? ¿Eso empezó a gestarse ahí o cómo fue todo ese trasfondo de las clases? Bueno, yo siento que esto se planteaba como que Diana tiene toda una experiencia y una investigación y una pedagogía, ¿sí? Y Mateo, o yo, tiene otra, ¿sí? Entonces, había una cosa muy linda que todo el tiempo era el diálogo entre esas dos maneras de ver y de hacer. Siento que es clave, o sea, como en este formato, que es un formato que con cuerpos está propiciando este diálogo de una persona que hace parte del proceso de con cuerpos y un invitado que soy yo. Porque entonces lo que hacíamos era que realmente todo el tiempo estábamos proponiendo cosas que enriquecían ambos diálogos, ¿no? Yo siento que una cosa principal de esas preparaciones de nuestras sesiones de los sábados, era ese diálogo entre esas maneras de ver y de hacer y cómo irlas ensamblando para que fuese una experiencia que tuviera pues como un desarrollo claro, como una dirección clara, que tuviera unos puntos de inicio muy sólidos y muy firmes y que esos se pudieran ir abriendo y desplegando hasta llegar como a unos finales donde así nuestros participantes no puedan del todo verbalizar directamente qué pasó, por el cuerpo haya pasado mucho y por el cuerpo como muy tejido de espacio. Entonces, nos reuníamos entre la semana con Diana y acá yo siento que hay una cosa muy linda y es que si bien como que el tejido interno sí tenía que ver con estas preguntas que yo ya vengo haciéndome hace mucho tiempo, era muy lindo porque Diana realmente lograba desplegar y darles la vuelta muchas veces a unas cosas que yo del todo no sabía muy bien cómo hacer, ya fuera por la virtualidad o porque también yo no he trabajado con cuerpos diversos en este tipo, o sea, como este trabajo mío, como de la música y el movimiento, nunca había sido puesto ahí. Pero además, digamos que se abrió todo un núcleo de pensamiento para mí muy interesante, que no es solo ese tiempo que tiene que ver con lo musical,
sino todo este trabajo de lo orgánico, del tiempo orgánico que partió de la respiración, que siento que todas esas cosas sí vienen mucho más de Diana y se enganchaban muy bien con la pregunta. Entonces, esos tejidos eran a partir de eso que Diana explicó, cuando definimos un poco de vamos a hacer unas experiencias sensibles con mucho trabajo corporal, donde haya una alta dosis de movimiento, con unas provocaciones muy claras en relación al tiempo, al sonido, al cuerpo, al espacio, y con unas palabras que empezaban a tejer ritmo, impulso, pulso, avanzar, sí, como marcar, qué sé yo, ¿no? Todo esto de acelerar, desacelerar. Entonces empezamos a trabajar como una materia sensible, que es como una obsesión también mía, que es como yo creo que el tiempo y el sonido son cosas que nombramos mucho, pero que nos parecen muy raras, como muy etéreas, porque no las podemos coger, como yo cojo camiseta, ¿no? Y ya sé que esto lo puedo agarrar. Entonces, muchas de esas provocaciones se volvían eso, maneras como para tomar esas sensaciones, tiempo y sonido, agarrarlos y vivirlos y moverlos, ¿no? Y ahí empezar a generar unos tejidos como de unas suertes de ideas no fijas, sino móviles que cada uno de nosotros tanto Diana como yo, como todos los participantes, pudieran ir teniendo ahí en el panorama. Entonces, así fue, como juntar dos investigaciones o dos maneras de preguntar, revolverlas y empezar a estructurar. Éramos muy claros en eso, siempre hacíamos como una lluvia, como, bueno, ¿qué podríamos trabajar? ¿Qué de la sesión anterior nos gustaría retomar? Y empezábamos a darle una forma, cómo vamos a hacer el calentamiento, cuáles van a ser como los bloques centrales donde vamos a poner la atención, cómo los desmenuzamos un poquito, porque digamos que el bloque, cuando decimos bloque, decimos, bueno, nos interesa el impulso. Entonces, ¿cómo abrimos un poquito esa noción de impulso para que hayan unos ejercicios que nos permitan llegar a uno más complejo, que incluya eso que nos preguntamos, pero tejido de a poquitos? Entonces, dividíamos como en bloques y abríamos pedagógicamente cada bloque con unos ejercicios preparatorios hasta llegar como al final de ese bloque que ya tenía una cosa muy contundente, y luego teníamos una estructura final como de cierre que era un poquito más provocadora y pícara, ¿no? Como más juguetona. Yo siento que así fue como se terminó estructurando, casi siempre en tres fragmentos: calentamiento o inicio, luego unos bloques, uno o dos bloques sólidos como de experimentación e investigación sensorial y de movimiento, y luego un último momento de cierre que era más juguetón, como más provocador. Hay un montón de trabajo detrás. Es Ujú. muy enriquecedor escucharlo, es muy interesante toda la preparación y todo el tiempo y todo lo que se piensa. Muchas gracias. Y también en ese sentido, nos gustaría saber por qué, cuál es, para ustedes, por qué es valioso enseñar. Como cada respuesta es muy diferente, entonces primero me gustaría escuchar a Diana, porque durante estos años en Concuerpos y en toda la experiencia, digamos, como profe, por qué es especial y qué tiene de especial enseñar para ti con cuerpos diversos? Y esa pregunta siempre es muy difícil. Pues, es difícil porque tiene muchas capas. Para mí es muy importante enseñar porque es la oportunidad de darle la vuelta a cosas, de ver las cosas de una manera diferente, de poder repasar, visitar cosas que para mí personalmente he aprendido hace muchos años, pero que siempre que vuelvo a pasar encuentro cosas nuevas, ¿no? Como el volver a pasar por los lugares y propiciar eso y compartir eso a un grupo, pues me parece como una gran oportunidad. Yo recuerdo cuando era joven y empecé en la danza y estaba en la danza maravillada por la danza, como por lo que me pasaba, como, ¡ay, qué es esto, no? El cuerpo y el espacio y puedo hacer todas estas cosas y es como se me abría un mundo extraño, un mundo como
como muy seductor porque no sabía, no entendía nada de lo que pasaba ahí, sobre todo en la danza contemporánea, porque hice danza folclórica, hice danza tradicional durante muchos años, pero para mí la danza contemporánea fue como un lugar muy nuevo, muy complejo. Y ahí también fui consciente de que yo quería que esto que me había pasado le pasara a otras y a otros, como pues yo quiero que esta velo, esta puerta que se abre acá, yo quiero abrirlas para que otras personas, niños, jóvenes, adultos, puedan acceder, ¿no? Pudieran acceder a esta experiencia, que es la experiencia corporal, que es la experiencia del movimiento, que se aleja un poquito de la danza como espectáculo, la danza como un producto, de la danza como un lugar estático. Hablábamos con Mateo sobre la coreografía y esas nociones de coreografía y cómo podemos coreografiar de otras maneras y aún así ir juntas y aún así dibujar y aún así como grafiar en el espacio. Entonces para mí es importante enseñar porque creo que es la posibilidad de compartir con otras, con otros, eso que para mí fue importante, eso que para mí me movió, eso que me invitó como a investigar, que me invitó a quedarme. La experiencia con cuerpos como profe, y por eso me he quedado todos estos años, es porque nunca termina, siempre es una investigación constante. Nunca llegas, nunca llegas a un lugar común, nunca llegas como llegas a intuiciones y tienes ahí como unos lugares para habitar y por los cuales te puedes mover. Y ese lugar como de estar como profe en una escucha absoluta, como cuando estás en escena improvisando, que es como tienes que tener todos los poros abiertos para poder atender aquí, resolver por aquí y acompañar por acá y soltar en algún momento, decir, hasta allá no llego. Como que todas esas decisiones que para mí las relaciono con la práctica de la danza, de la improvisación, de estos lugares de investigación, pues en la enseñanza de la danza inclusiva están todo el tiempo, como que en las planeaciones con Mateo pensábamos, bueno, y Gabriel, ¿no? Andrés, Mateo, como pensábamos en la persona sorda, sobre todo porque era una cualidad, entonces hacíamos pruebas y ensayábamos, y eso nos movía todo, nos movía todo. Pensábamos en las chicas de baja visión, y eso inevitablemente nos hacía revolver esa investigación que Mateo llevaba por tantos tiempos haciendo y que la tenía como muy clara, la tiene así como muy acogida. Y también mis deseos como profe, pero eso inevitablemente nos movía y ese movimiento pedagógico como profe es como muy rico, ¿no? Un lugar de la investigación. Entonces creo que eso también como profe me motiva, siempre me impulsa, hablando del impulso, es como un deseo de volver a pasar por ahí y de volver a sentir el vértigo y de volver a repensarme ejercicios, pautas, cosas, maneras de llegar al movimiento. No sé si di muchas vueltas, pero... No, creo que está muy bien. ¿Y para ti, Mateo? Para mí enseñar es un acto siempre bidireccional, ¿no? Como yo creo que yo enseño porque no es que yo enseñe algo, ¿sí? Sino que realmente enseñar siempre es aprender. Y creo que eso es lo que más me mueve a compartir espacios como pedagógicos, que es esa cosa que va y vuelve todo el tiempo. Yo nada más siento que comparto una visión, ¿sí? Que está además muy abierta, ¿no? Como no está todavía llena de fronteras, sino que en todo caso pareciera que tiene unos bordes que son muy permeables y luego todo lo que sucede con el otro es aprendizaje de ida y vuelta, ¿sí? Entonces, yo enseño porque el otro siempre me enseña a mí y creo que eso es lo que más me mueve a mí me gusta aprender. Eh, Creo que esa es la gran cosa, ¿no? No es que yo le enseñe al otro para yo aprender, sino que cuando yo comparto, esa cosa hace ahí como una alquimia y si está, o sea, como que si estamos dispuestas ambas partes recibiremos mucho de ese suceso. Entonces, yo siento que esa es la pulsación intensa de mí para enseñar y es que yo crezco mucho, ¿sí?
desde el compartir con el otro, ¿sí? El otro me enseña cosas que incluso yo no puedo ver. El otro me abre cosas que no están dichas en mi ejercicio. Si yo digo, ah, bueno, hagamos esto, ¿sí? Y probemos por acá, y luego el otro hace con eso magia y hace otra cosa, y entonces ahí se me devuelve a mí. Entonces enseño por ir y venir, ¿no? Por estas cosas cíclicas que se tocan en un comienzo y se tocan en un final, que no es impartir un saber, sino es compartir juntos un conocimiento y construirlo juntos. Pasa que en unos momentos estoy más en el rol como de facilitar, de dar, como del que provoca, y en otros estoy en el lugar en el que recibo, pero eh, siempre me gusta pensar que cuando provoco, igual recibo. Y por eso enseño, ¿no? Porque me activa, ¿no? Me activa sensiblemente. Empiezo a pensar, bueno, ¿cómo hago para, no? Y eso que pongo en el otro es para mí muy importante que esté atravesando mi cuerpo, ¿sí? Como no nombrar cosas que yo no estoy viviendo. No proponer cosas que yo no estoy disponible a arriesgar, ¿sí? Entonces, ese es el otro tejido, ¿no? Claro, si yo propongo esto es porque yo estoy dispuesto a asumir ese conocimiento y a ponerlo en mi cuerpo. Entonces, en especial en la danza, ¿no? Como que me obliga también de una manera muy amorosa a estar en el filo de mi movimiento, ¿no? A seguirlo buscando, a seguirlo profundizando. Y lo más potente, pues, que es como lo de la danza, que la danza para mí sí es un evento colectivo, no es un evento individual, no tiene que ver conmigo, tiene que ver siempre con el otro. Eh, entonces, enseñar gesta mucho eso, ¿no? O sea, compartir en ese rol también es estar con el otro, y por eso lo hago, por aprender, porque aprendamos todos. Cosas que ni siquiera intuimos los dos, o sea, las dos partes de la moneda. Mateo, y en ese sentido, ¿cómo te pareció trabajar con cuerpos diversos? ¿Fue un reto para ti? ¿Fue algo nuevo? ¿Qué te llevas? ¿Cómo fue? Bueno, es bien lindo. Yo tenía una experiencia previa enseñando música en un colegio, y pues en un colegio también con personas con cuerpos diversos y con procesos diversos, pero enseñar música y enseñar, o sea, y compartir movimiento son cosas muy diferentes. Además, esto otro era un proceso como institucional, ¿no? Era un colegio, sí, teníamos estas lógicas de que yo era el profesor. Sí, yo siento que igual en Concuerpos y en esta clase, aunque claramente Diana y yo estamos facilitando, hay una cosa ya borrada de antemano en la distancia, en esas distancias tan jerárquicas. Entonces, por un lado eso, ¿no? Como esa experiencia eh, donde estamos entre pares, que a mí me encanta tanto, como donde estamos entre iguales. Hay unos que conocen unas cosas y otros conocen otras. Entonces, por ese lado, me parece muy lindo que Concuerpos facilita ese diálogo muy cercano, muy horizontal. ¿Sí? Eso lo llevo muy fuerte en mí. Luego, hay unas cosas, como unas preguntas por el lenguaje y las palabras que utilizamos, ¿no? Cada que salíamos, me queda una sensación como de nombrar ciertas cosas con mis palabras que no, que realmente son muy excluyentes, ¿sí? O sea, hay una experiencia de rebote, ¿no? Y es como, claro, estás nombrando cosas y esas cosas se te devuelven. Por ejemplo, la primera sesión fue muy claro cuando yo explicaba un ejercicio que he hecho muchas veces y digo, es como caminar, ¿sí? El ritmo es como caminar. Y entonces Diana propone, no, es como avanzar. Y solo cambiar, caminar y avanzar, o sea, en términos de pensamiento, para mí es un tejido muy fuerte. Entonces, esa sería una segunda cosa. Y es que con cuerpos como, y este espacio de esta clase, me hace preguntarme radicalmente por mis maneras de hacer, de nombrar, de construir, de decir, ¿sí? Como
no es igual, ¿sí? Y no es igual solo en este espacio, que creo que es como lo que debe ser más potente, no es igual, o sea, no es que yo deba pensar que mi lenguaje se transforma para venir a Concuerpos, sino que realmente como este espacio de Concuerpos me transforma mi lenguaje para la vida, ¿no? Para el mundo, que es como lo otro muy interesante. Y lo otro muy bello es esta noción como de adaptabilidad de las preguntas y los materiales, ¿sí? Que realmente reafirma una cosa que yo siento profundamente y es no hay una verdad, no hay una manera, hay múltiples. Y acá es muy evidente, o sea, es más que claro, es como que está al frente, ¿sí? Se para ahí y te dice, somos diferentes, construimos diferentes y podemos construir juntos, podemos preguntarnos al tiempo, podemos reflexionar profundamente juntos, pero además los resultados no son únicos y exclusivos, sino de esa misma manera son diversos, plurales, ¿sí? Como polifónicos, cacofónicos, ¿sí? Como tienen una otra riqueza y eso es lo otro que me queda a mí muy lindo y muy intenso de esta experiencia y es recordar que no se hace de una manera, que no se piensa de una manera, sino que toda provocación abre muchas rutas. Y muchas rutas, de nuevo, no en con cuerpo, sino en la vida, que creo que es lo más bello, ¿no? Como que estos espacios terminan es incluyendo una experiencia muy cercana a lo que realmente es la vida, que hay veces el salón de danza tradicional no lo es, ¿no? El salón de danza tradicional te quiere llevar como a un espacio homogéneo, de verdades, de mejores y peores. Sí, esto se hace así y no se hace así, ¿sí? Este movimiento es así. Y entonces yo siento que eso empieza a adiestrar los cuerpos y los pensamientos de una manera y a alejarnos de la vida, ¿no? Como de la verdad de la vida. Y es que no hay árbol que sea igual al otro, ¿sí? Así sean de la misma especie, todos son diferentes. Y crecen igual y se mueven igual y dan frutos, ¿sí? Como todo. Las hojas se ponen verdes, hay veces amarillas, se les caen, pero en una riqueza diversa, ¿no? Entonces siento que esas son las tres cosas que me quedan muy marcadas de esta experiencia con cuerpos. Claro, Mateo, son experiencias para la vida. Creo que lo has señalado de una manera muy, muy bonita. Y ya casi para terminar, así más, digamos, un consejo que ustedes quisieran darle a su yo del inicio de la clase. ¿Qué experiencia se llevan? Y con esa experiencia, ¿qué consejo le dan a la Diana o al Mateo que iniciaron este taller? Pues primero, Diana. Y qué consejo, que, que sacara más tiempo para las planeaciones porque eran muy divertidas. Yo creo que al inicio diría, Diana, ya, como 2, 3 horas. Era muy divertido planear. Le diría que confíe también en lo que está pasando, que, que escuche y se tome el tiempo para que las cosas sucedan como tienen que suceder o como vienen, ¿no? En ese curso natural de las Ujú. cosas. Y Mateo, ¿cuál sería tu consejo? Le diría a Mateo que no sea ansioso. Ansioso en la vida, así hay veces yo parezco muy calmado, pero me pongo ansioso en el movimiento, me pongo ansioso en las premisas. Como volver a bajarle el volumen y volver a seguirle subiendo a la escucha, ¿no? Estar muy a la escucha, que es como algo en lo que yo creo profundamente. Mía y de los otros, de Diana, ¿no? Como, y bajarle a la ansiedad, porque lo que yo luego descubrí que me parece muy lindo es que no estaba solo dando la clase, ¿no? Que creo que es como lo que más les agradezco. Yo sé que esa no es la pregunta, pero no, en un tiempo de soledad de pantallas, había todo un equipo produciendo esto. Si la clase no era una clase sola, yo no tenía que abrir la sesión, inventarme todo, conectar todo, hacer todo, sino que estábamos construyéndole juntos.
Y creo que eso era algo que me daba temor y que ahora ya después veo y digo, no, es que realmente estábamos acompañados, yo estaba muy acompañado y, y solo poniéndole el afecto y el cariño necesario a la planeación y al trabajo, eso no tenía caída, ¿sí? Como, o sea, se sostenía porque muchos estábamos remando. Entonces yo le diría a Mateo, bájale a tu ansiedad y sigue profundizando, ¿no? Bájale a tu necesidad de, de hiperestimularlo todo porque te da susto que te hunda y sigue escuchando. Qué lindo. Listo, muchas gracias a los dos. Y para terminar, pues vamos a hacer un pequeño jueguito muy rápido para saber cómo la sensación primera que nos queda. Entonces yo voy a dar una palabra, voy a indicar a cada uno a quién se la lanzo y me dice, me responde en una palabra. ¿Qué le resuena con esa palabra? ¿Listo? Entonces, primero va Diana. Danza. Espiral. Mateo. Cuerpo. Multiforme, Diana. Tiempo también. O, espacio. Movimiento, Mateo. libertad, Cuerpo diverso, Mateo. transformaciones, Con cuerpos, Diana. Familia. Con cuerpos, Mateo. afecto. Listo. Muchas gracias nuevamente. Muy Pero bien, está muchísimas chévere. gracias. Eso estuvo muy rico. No, fue también muy rico verlos en la clase, disfrutar la clase. Fue muy chévere estar ahí detrás de pantalla siendo como los cómplices de todo esto. Muy, muy lindo todo. Muchas gracias. Les agradecemos en nombre de todo el equipo que está aquí detrás. Y pues nos seguiremos viendo entonces los sábados.